darle las gracias al Poder Judicial del Estado de México, a la Escuela Judicial también del Estado de México y de manera muy particular al maestro Luis Gerardo de la Peña, a su equipo, el doctor Bernardo Cortés, al maestro Francisco Martínez, a la licenciada Dulce Portillo y todo el equipo que conforman esta este curso tan importante para el personal jurídico de los tribunales laborales del Estado de México. Agradezco la atención de todos los cursantes y espero que tengamos 2 sesiones que sean lo mejor posible para que ustedes logren tener un mayor conocimiento de estos temas. El tema de ahora que nos trata es la duración de las relaciones de trabajo. Sé que anteriormente quien me precedió fue el maestro Carlos de Buen y habló de algunas cosas parecidas a estas. Aquí vamos nosotros a complementarlas. Y en el mes de junio voy a tener el gusto de estar con ustedes en un tema que para mí pues, es apasionante y es referente a la huelga. Voy a dar todo lo que se refiere a la huelga, es decir, la teoría y la práctica de la huelga. Bueno, pues ahorita vamos a comenzar y voy a poner la primera diapositiva. La lámina habla sobre un principio que es fundamental en las relaciones individuales de trabajo, que no es más que la estabilidad de los trabajadores en el empleo. Esto es muy importante. Y empiezo diciendo una frase que para mí es sensacional, y más ahora, en tiempo de COVID-19, que nos las dijo Tomás Claville, dice: el trabajo es la mejor medicina para todas las enfermedades y desgracias que abruman a la humanidad. Bueno, dicho lo anterior como un preámbulo, vamos a hablar un poco sobre este principio rector de las relaciones individuales de trabajo, que es precisamente la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. ¿Qué entendemos nosotros por estabilidad? Pues entendemos el derecho que tiene el hombre que trabaja de conservar su empleo en tanto no medie una causa de despido y subsistan las causas y materia que dieron origen a la relación de trabajo. Del anterior concepto podemos señalar lo siguiente: este principio rector del derecho del trabajo señala como primer elemento la permanencia o duración indefinida de las relaciones de trabajo. Vamos a ver que lo más importante en las legislaciones mundiales es la permanencia en los empleos, la duración de las relaciones de trabajo, las contrataciones por tiempo indefinido. Rescatamos también de esta definición que dichas relaciones no se deben terminar a menos de que exista una causa legal para ello, una causa justa para ello. Y también que la relación de trabajo mantenga su duración mientras subsistan las causas y materia que dieron origen a esta relación, a esta contratación. ¿Qué entendemos nosotros por causas que dieron origen al contrato? Nosotros consideramos que son el conjunto de circunstancias que motivan la prestación de servicios y por materia de trabajo el objeto al cual es aplicada la actividad del trabajador. Este principio rector del derecho del trabajo individual, el derecho del trabajo en materia individual, tiene varios o se justifica desde varios puntos de vista. Primero, el trabajo por regla general es el único patrimonio con el que cuenta el trabajador, de ahí la necesidad de todos de poderlo conservar. Segundo, la estabilidad es una condición necesaria para que el trabajador obtenga mejoras en sus salarios, obtenga ascensos, obtenga mayores y mejores prestaciones, obtenga mejores beneficios, prerrogativas,
etcétera, como sería, por ejemplo, el derecho a la jubilación. Tercero, la estabilidad es una pretensión universal de nuestros tiempos, pues contribuye definitivamente al problema tan grave que se tiene a nivel mundial del desempleo, sobre todo en los países emergentes, y la estabilidad proporciona, sin lugar a duda, al trabajador y a su familia seguridad y tranquilidad. La permanencia en el empleo viene a ser la naturaleza misma de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. Por su parte, la necesidad de una causa legítima para su disolución de la relación de trabajo viene a ser una de las principales protecciones que la estabilidad en el empleo pueda tener. Como dice Juan Ramírez Gronda en su obra Contrato de Trabajo, tiene una vocación de continuidad, aspira a proseguir en el tiempo tanto como sea posible. La estabilidad en el empleo es también factor decisivo de eficiencia, de rendimiento y, si sumamos los anteriores, nos daría productividad. Podemos aseverar que este principio de los trabajadores y sus empleos ha atravesado por tres épocas, como ustedes lo pueden ver en la lámina: una época de estabilidad absoluta, una de estabilidad nugatoria o negativa y una estabilidad relativa. Expliquémonos. Estabilidad absoluta nace del constituyente mismo de 1917, de ese constituyente de Querétaro que, pues, a decirlo con orgullo, constituyó o formó, creó el artículo 123 constitucional que le dio la vuelta al mundo, ya que nuestra constitución fue la primera constitución social y el artículo 123 fue un orgullo para el derecho laboral mexicano, pues en él se establecieron los derechos dentro de la Constitución, los derechos y obligaciones de las partes. En su fracción 22, en forma original, este artículo 123 rezaba lo siguiente: el patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga, aquí me equivoqué y puse ilícita, es lícita, porque este documento va a llegarles a ustedes, ya lo mandé yo a la escuela del Poder Judicial del Estado de México. Dice, si un trabajador dice que despida a un obrero sin causa justificada, estará obligado a elección del trabajador a cumplir con el contrato, es decir, a reinstalarlo en su trabajo o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario, que es lo que llamamos actualmente la indemnización constitucional. De lo anterior se desprende que es potestativo para el trabajador despedido optar o bien por el cumplimiento de su contrato, que es la reinstalación en iguales términos y condiciones en que lo venía haciendo, o bien el pago de su indemnización constitucional, que no es otra cosa más que el importe de 3 meses de salarios. Si optaba el trabajador por su reinstalación, es decir, por el cumplimiento de su contrato, presentaba su demanda y obtenía un laudo favorable, entonces operaba la reinstalación obligatoria y el patrón, en todos los casos, no tenía más remedio que reponerlo en su trabajo y cubrirle los salarios dejados de percibir del momento del despido al momento en que era formalmente reinstalado. Si el patrón se negaba a reinstalarlo, se podía pedir auxilio a la fuerza pública para que se ejecutara debidamente el laudo dictado por las autoridades laborales. Pero ¿qué pasa? Que de una estabilidad absoluta, porque era una estabilidad, era una reinstalación obligatoria, pasamos drásticamente a la estabilidad negativa, es decir, a la estabilidad rechazada. ¿Por qué fue esto?
Por criterio de la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel entonces 1941, ¿sí? Sostuvo un criterio en el sentido de que el cumplimiento del contrato o reinstalación solicitada constituía una obligación que en materia civil se llama de hacer o no hacer, cuyo cumplimiento forzoso era imposible, por lo que si el patrón se negaba a cumplir el laudo que lo condenaba a reinstalar al trabajador, esta negativa se traducía en todos los casos en la reparación del daño. La reparación del daño fueron los famosos 20 días de salarios por cada año de servicios prestados. Claro está, más la indemnización constitucional y los salarios caídos o salarios vencidos. En dicho supuesto, la estabilidad en el empleo no se aplicaba a favor de los trabajadores, haciéndola a esta total y definitivamente nugatoria. Pero vino otro, pasaron el tiempo y vino un presidente de la República que había sido secretario del Trabajo y tenía conocimientos y sobre todo cariño a la materia laboral y en una reforma a la Constitución y después a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Reforma el día 21 de noviembre de 1962, precisamente la fracción 22, ¿sí? Y establece que la ley laboral determinará los casos en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato individual de trabajo mediante el pago de una indemnización y los salarios vencidos. Lo anterior dio espacio a que la Ley Federal del Trabajo estableciera en su artículo 49 los casos en que el patrón podía negarse a reinstalar al trabajador. Esto quiere decir lo siguiente: se volvió otra vez la reinstalación obligatoria, pero en ciertos casos se eximía al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador en su trabajo a pesar de que hubiera obtenido un fallo a su favor. ¿Cuáles son esos casos que establece el artículo 49? Bueno, el primero de ellos es cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor a un año de salarios, pues se supone que no han echado raíces todavía en la empresa y no se les ocasiona un perjuicio pues muy fuerte. Segundo, y este es importante, si se comprueba ante el tribunal, en este caso las juntas de conciliación y arbitraje, posteriormente los tribunales laborales, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él, y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias de cada caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación laboral. Esto quiere decir que es a juicio de las autoridades laborales si se determina que ya no se puede proseguir con la relación laboral por el contacto directo y permanente que tiene tanto el trabajador como el empleador. El tercer caso donde se exime al patrón de reinstalar al trabajador es en los casos de trabajadores de confianza. Nosotros vemos que hay un artículo, ustedes ya lo vieron en clases anteriores, que es el artículo 9 de la ley, que habla de los trabajadores de confianza, dando una definición no del todo conocida y muy pocos haciendo una interpretación correcta de ella. Otro de los casos en que se puede eximir al patrón de reinstalar al trabajador es en los casos de los trabajadores del hogar, ¿sí? Y, por último, en caso de los trabajadores eventuales, que posteriormente en esta charla veremos cuáles son. Puse yo un tema ahí, si ustedes lo ven en la lámina al final, que dice la decadencia de la estabilidad en el empleo. Bueno, nos referimos a este tema habida cuenta de que en la práctica, desde hace algunos años, el empleador, por regla general, trata de no realizar contrataciones por tiempo indefinido, o bien las realiza indebidamente por tiempo determinado o por el sistema de subcontratación, es decir, el famoso outsourcing. Lo anterior es para no generar antigüedad, cubrir menos prestaciones, evadirlas, como es el caso de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y no estar sujetos a la contratación colectiva verdadera.
En los gobiernos de la República se puede apreciar en los gobiernos de la República se puede apreciar lo mismo, ya que este fenómeno se va acrecentando día con día. La siguiente lámina nos habla del contrato y la relación de trabajo que ustedes ya vieron con el maestro de Buen, pero solamente quiero realmente decirles alguna cuestión de rápido. La prestación del servicio provoca la aplicación del derecho del trabajo como consecuencia de ello. La figura que pone en movimiento el estatuto protector de la persona o trabajador es, sin lugar a duda, el contrato de trabajo, porque la vinculación que se da entre el que presta los servicios y el que los recibe debe estar enmarcada en un ámbito de libertad, pues sería absurdo pensar que tal vinculación no haya voluntad de las partes o una de ellas. Veremos a continuación la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo. Problema subsecuente fue intentar descubrir o determinar la naturaleza jurídica de dicho contrato. En tal búsqueda resultó sencillo en esa época asimilarlo con algunos contratos cuyos tipos estaban debidamente regulados por el derecho civil. Tal planteamiento evidentemente cuestionó y puso entredicho la autonomía del derecho laboral. En un principio se pensó que el contrato de trabajo fuera asimilado al contrato de arrendamiento, ya que se sostenía que así como una persona podía rentar una casa a cambio de una renta, pues también un trabajador podía rentar sus servicios a cambio de un salario. Esta era la teoría de Marcel Planiol. El criterio anterior fue desvirtuado por Philipp Tomar en Alemania, cuando manifestó que no era posible dicha asimilación de contratos en virtud de que al terminarse el contrato de arrendamiento tenía que devolverse la cosa arrendada, y al terminarse el contrato de trabajo no era posible que se devolviera la energía utilizada. Cuando parecía que el contrato iba a tener una vida propia laboral, el maestro Francisco Carneluti, arguyó en Italia que el contrato de trabajo se equiparaba a un contrato de compraventa. Adujo así como era factible comprar la energía eléctrica, podía también comprarse la energía humana. Como se argumentó que la persona humana no podía comprarse o venderse en el mercado, acuérdense ustedes que no es un artículo de comercio, sino un deber y derecho. Carneluti replicó que no se comprobaba la persona humana, sino simplemente que no se compraba a la persona humana, sino simplemente se compraba su energía, así como tampoco se compran las máquinas que producen energía eléctrica, sino simplemente sus efectos. Con ello el contrato quedó inmerso durante algún tiempo dentro del contrato de compraventa. Otro de los grandes civilistas, Julien Bonnecast, sostuvo que el contrato de trabajo se equiparaba a un contrato de sociedad, ya que así como se habla de este contrato, existen socios capitalistas y socios industriales. Lo mismo podía ocurrir con el contrato de trabajo, donde los patrones eran los socios capitalistas y los trabajadores los socios industriales. Incluso tenían derecho a una participación en las utilidades de la empresa. La objeción a dicho criterio consiste en que el contrato de sociedad siempre se forma una persona moral distinta de la de los socios, lo que no acontece con el contrato de trabajo. Por tanto, el contrato de trabajo dejó de ser considerado como un contrato de sociedad. Por último, algunos autores como Georges Ripert encontraron asimilable el contrato de trabajo con el mandato remunerado. En efecto, el trabajador ejecutaría las encomiendas del patrón en forma onerosa. La tesis, como se ve, no resiste análisis ni a la luz de la propia doctrina privatista. Como decía yo, el hecho de trabajar, de objetivar o materializar la fuerza de trabajo no es ni puede considerarse como ejecutar actos jurídicos como los típicos de representación. Fracasadas las tentativas de los civilistas de asimilar al contrato de trabajo de las diversas figuras contractuales del derecho civil, se resistieron a admitir su autonomía y optaron por un camino más sencillo, solo que más endeble,
el contrato de trabajo, dijeron entonces, era un contrato innominado que se rige por las reglas generales de los contratos de derecho común. Lo anterior fue un grave error, ya que los mismos vicios de la doctrina civilista la padecieron, acrecentados en grado superlativo. Lo anterior motivó una reorientación en la impetuosa corriente ius laboralista. En efecto, en nuestro país, desde la Constitución de 1917, se habló del contrato de trabajo, así como las leyes de diferentes estados de la República y la ley, obviamente, la ley del 18 de agosto de 1931 y la de 1 de mayo de 1970, en donde se habla de los conceptos de relación de trabajo y de contrato de trabajo que a continuación veremos. En efecto, el artículo 20 de nuestra legislación laboral vigente, quiero hacer un paréntesis porque a mí me tocó la discusión sobre este artículo cuando se estaba discutiendo la implementación de la Ley Federal del Trabajo de 1970. Claro está, como observador exclusivamente, quiero manifestarles que fue obra casi totalmente del maestro Mario de la Cueva, y gracias a él se disiparon muchísimas dudas que se tenían sobre la famosa diferenciación entre contrato individual de trabajo y relación individual de trabajo. En este artículo se define claramente cuál es la relación de trabajo y dice que por relación de trabajo se entiende cualquiera, ya sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago del salario. En el segundo párrafo define al contrato individual de trabajo y establece que el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Concluye dicho precepto determinando que la prestación de un trabajo a que se refiere el primer párrafo y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Esto quiere decir que, en primer lugar, el trabajo debe prestarse en forma personal. El trabajo debe prestarse en forma subordinada. Una de las características o la característica de las relaciones individuales de trabajo y también del contrato individual de trabajo es la subordinación. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende a la subordinación como la facultad de mando que tiene el patrón correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el trabajador. Claro está, siempre y cuando se trate de trabajo contratado. El trabajo debe ser remunerado, es decir, se debe de prestar a cambio de que se cubra un salario. Aunque a simple vista pareciera que la relación y el contrato individual de trabajo son sinónimos, existe una diferencia fundamental, ya lo vieron con el maestro de Buen, ya que la relación de trabajo se inicia en el preciso momento en que se empieza a prestar un servicio. En cambio, el contrato de trabajo se perfecciona por el acuerdo de voluntades. Dicho de otra manera, la relación laboral es la actualización y la materialización del contrato individual de trabajo. Por tanto, se puede dar el caso de que exista un contrato de trabajo sin relación laboral. Por ejemplo, en el caso que se celebre un contrato y se pacte que el servicio se va a dar con posterioridad. En cambio, la existencia de la relación de trabajo hace que se presuma la existencia del contrato, puesto que el artículo 21 de la Ley Laboral Mexicana establece expresamente que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe. En nuestro país, el contrato de trabajo deberá contenerse por escrito, debiendo quedar un ejemplar en poder del trabajador y otro en poder del patrón. Lo anterior es así para dar seguridad y certidumbre a las partes. En caso contrario, la falta de formalidad sería imputable al patrón y en caso de conflicto, la carga probatoria
acerca del contrato y de las condiciones de trabajo serán para la patronal. El contrato individual de trabajo, de acuerdo al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, debe contener, aquí se hace una enumeración de lo que debe contener, cuando menos, un contrato individual de trabajo. Quiero decirles a ustedes que con las reformas que se hicieron el año pasado, el 1 de mayo del 2019, se adicionó un inciso que veremos más adelante. Un contrato individual de trabajo debe de contener el nombre, la nacionalidad, el exceso, el estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación de trabajo, también se tiene que decir si esta es para obra o tiempo determinados. Si no se dice, se entiende que es un trabajo por tiempo indefinido y en su caso si se está sujeto o no a un periodo de prueba. También se debe establecer el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Claro, se establece que en caso de que no se diga, pues el trabajador está obligado a prestar sus servicios de acuerdo con su intelecto y de acuerdo con la fuerza que pueda tener para desempeñar un determinado cargo. También se debe señalar el lugar o los lugares donde deba prestarse el servicio, la duración de la jornada, la forma y monto del pago del salario, el día y lugar en que éste debe ser cubierto, la indicación de que el trabajador será adiestrado y capacitado en términos y con los programas establecidos que establezca la ley. Otras condiciones tales como días de descanso, vacaciones y demás prestaciones que pueda devengar el trabajador. Y se establece aquí lo que yo les acababa de decir, en el sentido de que se adicionó una fracción en donde se establece que en los contratos individuales de trabajo, en las relaciones individuales de trabajo, se deben de establecer la designación de los beneficiarios a que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de las prestaciones, tanto salarios como prestaciones devengadas y no cobradas, a la muerte de los trabajadores o las que generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Pensamos nosotros, consideramos que esta edición se hizo para abreviar los juicios donde se reclaman las indemnizaciones y prestaciones en caso del fallecimiento de un trabajador. Sin embargo, desde nuestra óptica resulta ociosa esta disposición. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras se debe seguir un procedimiento especial que lo establecen los artículos 503, fracción quinta, y del 892, 893 y demás relativos de la ley laboral. Es decir, se deben de hacer las convocatorias y seguir un procedimiento de carácter especial. Bueno, en México existen los contratos verbales. Bueno, lo que nosotros podemos decir acerca de esto es que en la Ley Federal del Trabajo, la anterior, la de 18 de agosto de 1931, sí se establecía la posibilidad de que existiera un trabajo verbal. ¿Cuándo? Pues cuando se trataba de trabajadores o trabajos de campo. En segundo caso, en caso de los trabajadores domésticos, se hablaba ahora trabajadores del hogar. También en los trabajadores accidentales o temporales que no excedieran de 60 días y en la prestación de una obra determinada cuyo costo cuyo costo o valor no fuera mayor de 100 pesos. Eso se estableció en el artículo 26 de esa ley de 1931. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad, en materia laboral es frecuente que en la práctica existan contratos verbales de trabajo. Es decir, el contrato verbal no está prohibido, pero tampoco está reconocido en la ley laboral. En estos casos, como ya lo expresamos, por la existencia del contrato individual de trabajo, se presume siempre entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe. Y como hemos expresado, la falta de contrato escrito siempre, en todos los casos, será imputable al patrón.
será imputable al patrón. Por otra parte, en caso de conflicto, como ya dije, la falta de contrato escrito hace que la carga probatoria acerca de las condiciones laborales pues sea de la parte patronal. La relación de trabajo es una situación de hecho reconocida y regulada por el derecho del trabajo, la que comienza a tener vigencia desde el momento en que se presta el servicio sin ninguna formalidad, contrato o solemnidad. Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, cuando el patrón niega la relación laboral lisa y llanamente, le va a corresponder la carga probatoria para que, pueda demostrar la existencia de dicha relación. Esa le va a corresponder al trabajador. Es decir, cuando el patrón, al contestar una demanda, niega lisa y llanamente la relación laboral, fíjense ustedes, lisa y llanamente la carga probatoria será siempre para el trabajador. Sin embargo, cuando el patrón manifiesta que niega la relación laboral porque la relación que tuvo con el trabajador fue de diferente índole, entonces tendrá que demostrar el patrón, la carga probatoria será para el patrón, para demostrar esa índole, o sea, ese tipo de contratación que hizo diferente de laboral que hizo con el que se dice trabajador. Bueno, vamos a ver la cuestión del concepto de contrato individual de trabajo. Me salto las características de que si es oneroso, conmutativo, de trato sucesivo, sinalamático, bilateral, ya que la considero innecesaria para los efectos de este curso. En cuanto al concepto de contrato individual de trabajo, sí, como ya hemos visto, y pretendemos hacer una definición propia, puedo manifestar lo siguiente. El contrato individual de trabajo es aquel en virtud del cual una persona física que se denomina trabajador, ojo, siempre tiene que ser persona física el trabajador, no puede ser una persona moral. En México no existe el contrato de equipo como en España, por ejemplo. Una persona física que se denomina trabajador se obliga a prestar a otra persona que puede ser física o moral, que se denomina patrón, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Por lo tanto, sus elementos esenciales son los mismos que constituyen la relación de trabajo. Como ya expresamos, la subordinación es el elemento característico de tanto la relación como del contrato de trabajo. Otra diferencia entre el contrato individual de trabajo y la relación laboral y la relación de trabajo, perdón, consiste en que en el contrato se consignan las obligaciones y los derechos de las partes, y en la relación de trabajo no existe acuerdo escrito sobre ellas. En la relación de trabajo se presume la existencia del contrato escrito, presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, lo que no ocurre con el contrato. Dicho de otra manera y de forma muy sencilla, la diferencia principal es que en el contrato individual de trabajo existe acuerdo de voluntades, y en la relación de trabajo, esta relación de trabajo es la prestación misma del servicio, comienza desde el preciso momento en que se empieza a prestar el servicio. Vamos a ver ahora la duración y formas de las relaciones individuales de trabajo. Aquí son varias, y esto es muy interesante. Vamos viendo ya en la parte medular de nuestro trabajo, de nuestra plática, en el sentido de cuáles son las formas y relaciones de las relaciones individuales. Bueno, tenemos en primer lugar la relación individual de trabajo por tiempo determinado. Esta es la regla general. Si no existe estipulación expresa de la duración de la relación de trabajo, se entiende que esta relación es por tiempo indeterminado. Esto nos lo dice el artículo 35 de nuestra ley. El contrato de trabajo, por su propia naturaleza, tiende a proseguirse en el tiempo tanto como sea posible. Tenemos otro tipo de contrataciones, que son las de excepción. Tenemos primeramente la relación de trabajo por tiempo determinado. Se puede estipular la duración de la relación, que ésta sea por tiempo determinado, solamente en los siguientes casos: cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar,
Y en segundo lugar, cuando se tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos que establezca la ley. ¿Sí? En el caso de que el contrato se celebre por tiempo fijo, debe precisarse con toda claridad la fecha de terminación, ya que si vencido el término que se hubiera fijado subsisten las causas y materia que dieron origen a dicha contratación, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perduren dichas circunstancias. Quiero decirles a ustedes que la gran mayoría de los patrones no saben contratar en materia laboral, sobre todo hacer las contrataciones de excepción, que son las de tiempo determinado, y después veremos la de obra determinada. Hacen contratos por tiempo determinado y al finalizar el término dan por terminada la relación laboral. Esto definitivamente constituye un despido injustificado. Para que este contrato y el que les voy a mencionar a continuación, que es el de obra determinada, tengan eficacia jurídica, se debe de establecer dentro del contrato cuál es su naturaleza, por qué es un contrato de excepción, por qué no es un contrato indefinido. Por lo tanto, debe precisarse con toda claridad las causas y materia que dieron origen a esa contratación. Repito, se debe de justificar en todos los casos, los contratos de excepción, la naturaleza de los mismos, el por qué no son contratos de excepción. En nuestro país, la mayoría de estas excepciones de trabajo de excepción, como es de obra y tiempo determinado, resultan total y definitivamente ineficaces porque el patrón, como ya dije, no justifica de manera alguna su naturaleza excepcional. ¿Sí? La relación de trabajo también por obra determinada se debe de especificar en forma perfecta, en forma muy precisa, la obra que se va a realizar. Por ejemplo, un pedido extraordinario, por ejemplo, alguna reparación de alguna maquinaria que tenga por objeto el que se eche a andar, por ejemplo, o que se repare y que se lleven algunos meses para hacerlo, maquinarias muy sofisticadas, pues obviamente que ahí la contratación es por obra determinada. Se puede decir aproximadamente se puede decir su duración, puede ser antes o puede ser después de lo que se diga, pero para que tenga eficacia jurídica, definitivamente debe de precisarse con toda claridad, ¿sí? Las causas y motivo que dieron origen al contrato. Es decir, se debe de precisar el porqué, se debe de precisar el porqué de su naturaleza jurídica, por qué no es por tiempo determinado. Y la gran mayoría de los contratos individuales de excepción no establecen lo mismo, por lo que al término de los mismos, si se da por terminada la relación laboral, como ya dije, pues estamos ante una rescisión de contrato y seguramente al patrón si llegan a demandarlo, pues obtendrá una resolución desfavorable, ya que se equipara a un despido justificado. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un abogado tiene una secretaria y la secretaria está en estado de gravidez y el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorga su incapacidad, que son 6 semanas anteriores y posteriores al parto. En ese tiempo, el patrón puede contratar a otra secretaria para que le haga las funciones que le hacía el anterior hasta el tiempo en que se termine la incapacidad por parte de la secretaria. Y entonces, cuando regrese la secretaria primaria, pues obviamente la secretaria sustituta podrá, se le dará de baja sin ninguna responsabilidad, pagándole obviamente sus partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y la terminación de contrato se dará por terminada con causa totalmente justificada. Pero ¿qué sucede si esa secretaria, desafortunadamente, se le complican las cuestiones posparto y en lugar de tener el término que establece la incapacidad del Seguro Social, se amplía esta incapacidad por enfermedad que tenga ella? Pues obviamente que la relación de trabajo de la nueva secretaria o la secretaria que la está sustituyendo, pues debe prorrogarse por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Es decir, hasta en tanto no se le dé de alta a la secretaria primaria que se tenía.
Esto es en cuanto a este tipo de contratos. Existe la ley, otro tipo de relación laboral, otro tipo que es la relación individual de trabajo para inversión de capital determinado, que bien puede ser por tiempo o por obra determinada. Este tipo de contratación se encuentra en desuso en nuestro país, ya que se estableció para la industria minera exclusivamente, en la explotación de minas que carecieran de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas, inundadas o paralizadas. En estos casos, el patrón invierte un capital determinado y si al término de este capital no tiene éxito en la explotación, se da por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para él. De lo contrario, se prorrogaría dicho contrato durante el tiempo que perdurara la explotación correspondiente. En la práctica, y hemos platicado con los sindicatos, los principales sindicatos mineros, prefieren la contratación por obra determinada, no por capital determinado, por inversión de capital determinado, ya que según ellos, y creo que con cierta razón o con toda la razón, se deja en estado de indefensión a los trabajadores, sobre todo si el momento de la explotación de la mina, pues se encuentran con vetas importantes y pues no saben hasta qué día puede terminar dicha explotación y pues para que tengan cierta seguridad, pues es mucho mejor que estos trabajos se contraten por obra determinada y que consisten pues, todo el tiempo que perdure la explotación de este mineral. ¿Sí? Como se ha establecido, cuando no se fija plazo o término a la relación individual de trabajo, esta se considera como tiempo indefinido. Esta es una regla general, ¿sí? Con fundamento y con base en el principio rector de estabilidad en el empleo que nuestra Constitución reconoce, razón por la cual siempre debe determinarse con claridad, con precisión, el término y la duración y tipo de la relación laboral de qué se trata. Desde luego, para evitar posibles abusos en el uso de estas nuevas figuras, se previó que los contratos deben celebrarse por escrito. Ya vimos que la falta de contrato escrito es imputable al patrón, por lo tanto, por lo tanto es muy importante tenerlos, ya que el patrón conocerá realmente las aptitudes, actitudes y competencias de los trabajadores en breve tiempo y apreciar el empleo, apreciar si ese empleo cumple el trabajador por su parte, si ese empleo cumple con sus expectativas. Por lo tanto, el legislador del 2012 dio algunas modalidades en las contrataciones individuales de trabajo y se establecieron algunas como periodo de prueba, como capacitación inicial, como temporada, etcétera, que a continuación veremos. Periodo de prueba, ¿cuál es su finalidad? Verificar, quiero decir una cosa, que no existe contrato a prueba, ese es inexistente, no está regulado por nuestra legislación, pero sí existe el periodo de prueba. ¿Cuál es su finalidad? Es verificar que el trabajador cumpla con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Por lo tanto, se pueden realizar las siguientes contrataciones con esta modalidad. Primero, se puede el contrato, la contratación por tiempo indefinido sujeto a periodo de prueba y también la contratación por tiempo determinado sujeto a un periodo de prueba. ¿Cuál es su condicionante? Si es por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, puede establecerse un periodo de prueba el que no podrá exceder de 30 días, salvo que se trate de trabajadores de direcciones gerenciales y demás personas que ejerzan actos de dirección y administración en la empresa de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. En estos casos, y previa comprobación, este periodo de prueba se puede extender hasta 180 días. Consideramos que para que tenga eficacia esta modalidad, se deben establecer dentro del periodo de prueba, se deben de practicar los exámenes y pruebas correspondientes a efecto de que el trabajador vaya demostrando que cuenta con habilidades y capacidad suficiente para dar el perfil laboral deseado. Si al término del periodo de prueba correspondiente el trabajador no acredita
que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores encomendadas, a juicio del patrón y tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad alguna. Esto en la práctica pues llevó a muchas inconsistencias en las relaciones laborales y sobre todo se produjo en muchos casos la mala fe del patrón, ya que pues él era el que constituía esta comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, y si no quería contratar al trabajador por más tiempo, pues obviamente le manifestaba que de acuerdo a su criterio y de la opinión de esta comisión, pues al no dar el perfil correspondiente, daba por terminada la relación laboral sin responsabilidad alguna. Vamos a ver que esto va a terminar, y va a terminar porque en materia colectiva, las reformas laborales, primero la reforma constitucional del 17 y del 2017 y la reforma laboral del 2019, pues le van a dar a los trabajadores, creo que por primera vez en todos los casos de carácter colectivo, el propósito de que se tome en cuenta su voz, que se tome en cuenta su voto para todo este tipo de prácticas, y entonces sí se escuchará la voz de la voluntad mayoritaria de los trabajadores sindicalizados en una empresa. Tenemos la segunda modalidad, que es la relación de trabajo para la capacitación inicial. ¿Cuál es la finalidad? El trabajador contratado se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que va a ser contratado. Esta contratación puede ser por tiempo determinado. La condicionante, es por tiempo determinado, perdón. La condicionante, este periodo de capacitación inicial tendrá una duración máxima de 3 meses, en su caso, y hasta de 6 meses, cuando se trate de trabajadores que vayan a ocupar puestos de dirección gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento de carácter general para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Al igual que en la modalidad del periodo de prueba, en caso de la capacitación inicial, al término de esta, de no acreditar la competencia del trabajador a juicio del patrón, fíjense, a juicio del patrón, tomando en cuenta la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, podrá el empleador dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para él. Esto lo establece el artículo 34B, de la Ley Federal del Trabajo. Las relaciones individuales de trabajo, si cuentan con las modalidades de periodo de prueba y de capacitación inicial, deben constar por escrito forzosamente en los contratos, y a los trabajadores se les deberá garantizar los derechos a la seguridad social. En una misma empresa no podrá aplicarse a un mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva, periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos distintos. Si terminados los periodos de prueba o de capacitación inicial subsiste la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indefinido, y el tiempo que laboraron con alguna de estas modalidades se computará para los efectos de la antigüedad de ese trabajador en la empresa. ¿Qué podemos hablar de la comisión mixta? Esa famosa comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, que en la práctica no se ha visto. Vamos a hablar con toda sinceridad. Bueno, pues como ya manifestamos, para el caso de que al término del periodo de prueba o de capacitación inicial el trabajador no acredite tener la aptitud correspondiente para el perfil o puesto que ocupa, tomando en cuenta la opinión de esta comisión, ¿sí? Podrá dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para él. Siempre he dicho que en estas modalidades se deben de hacer hasta donde sea posible y practicar los exámenes y pruebas correspondientes. La disposición señalada anteriormente
puede prestarse a cometerse abusos por parte de los empleadores, los que sin lugar a duda constituirán la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento a su modo. Pero como ya dije, gracias a las reformas descritas, esto se terminará porque por primera vez se tomará en cuenta la voluntad mayoritaria de los trabajadores al servicio de una empresa. Esto considero que es una cosa muy importante. Lo vamos a ver en el siguiente, en el módulo que me toca posteriormente en el mes de junio, que es sobre la huelga, un tema en el cual yo soy una gente muy apasionada, y vamos a ver que la voluntad de los trabajadores es fundamental realmente para esto, este, para las cuestiones de carácter colectivo. La contratación para trabajos discontinuos o de temporada, que ya lo establece la ley desde las reformas del 2012. Este tipo de contratación se da en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, que no exija la prestación de servicios de toda la semana, del mes o del año. Los trabajadores que laboren bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los trabajadores por tiempo indefinido, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. De acuerdo con los criterios sustentados por las autoridades jurisdiccionales del trabajo, a estos trabajadores llamados de temporada se les aplica los derechos de preferencia consignados en el artículo 154. Como ustedes saben, este artículo habla de los derechos de preferencia de antigüedad, etcétera, y establece que en igualdad de circunstancias los patrones están obligados a preferir a los trabajadores mexicanos de los que no lo son, a quienes les hayan, y aquí está el punto, a los que les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo. De lo anterior, podemos inferir que el patrón deberá preferir en la siguiente temporada al trabajador que con anterioridad laboró para él, y de no hacerlo podríamos pensar en su caso de un despido injustificado. Relación de trabajo con la modalidad de pago por horas. No obstante que la relación de trabajo con la modalidad del pago por horas no se encuentre incluido en el capítulo segundo del título segundo de la Ley Federal del Trabajo, es factible que se pueda pactar una relación individual de trabajo, en una relación individual de trabajo, un salario por unidad de tiempo, es decir, por horas, siendo requisito indispensable que se establezca expresamente tal circunstancia en el contrato. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto siempre que se trate de un salario cierto, así como el pago por cada hora de prestación de servicios, siempre y cuando no exceda de la jornada máxima legal de labores y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trata. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, repito, que no está contemplada como una modalidad de las relaciones individuales de trabajo, en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal correspondiente. Aquí quiero también hablar de otro tipo de contratación que en otros países se está dando y que realmente yo soy de los que están totalmente convencidos a ello, que es el contrato a tiempo parcial. Ojo, creo que no, y desde mi punto de vista no es lo mismo la contratación con la modalidad de pago por horas que el contrato a tiempo parcial. En muchas partes de nuestro planeta se ha reglamentado el contrato individual de trabajo a tiempo parcial, pero en nuestro país no ha sido así. Y realmente considero que es una pena, tanto eso como, por ejemplo, el teletrabajo, que ahorita vamos a hablar, que sí, ya se está viendo en la Cámara de Senadores. Es una pena, puesto que con este trabajo a tiempo parcial se acabarían en gran medida de los grandes problemas ocupacionales que tiene México y se daría oportunidad a determinados grupos, y sobre todo de aquellos llamados vulnerables, a tener un trabajo estable, a tener un trabajo decente. El contrato de trabajo a tiempo parcial que propongo es aquel en que
Un trabajador es contratado a prestar servicios durante un número de horas fijas. Aquí está la diferencia con la modalidad del pago por horas. Aquí son horas fijas, en el otro pueden ser variables las horas. Estas horas fijas pueden ser ya sea por día, por semana, por quincena. ¿Sí? Total, siempre debe ser inferior a la jornada legal de trabajo, ¿sí? Porque ya que se trata de una jornada reducida y fija. Algunos países han reglamentado este tipo de contratación, han establecido los horarios máximos de labores fijas, entre otros, por ejemplo, Ecuador, que establece que la jornada no puede ser mayor de 6 horas y media diarias. Argentina y Chile, a su vez, establecen que la jornada no puede exceder de 2/3 de la jornada ordinaria. En el Perú, la jornada debe ser inferior a 4 horas diarias, es decir, 24 horas semanales. España debe pactarse un horario menor al de la jornada habitual legal, sin decir el número de horas. Siempre y cuando sea menor, puede ser 1 hora, 2 horas, hasta 7 horas, o 7 horas y media, pues. Dentro de las características de esta contratación a tiempo parcial, nosotros encontramos las siguientes. Esta contratación procede por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o por obra determinada, con jornada continua o discontinua. Debe celebrarse por escrito, definitivamente, haciéndose constar el número de horas fijas ordinarias a trabajar. Si se llegara a elaborar más de esas horas fijas, el tiempo excedente se considerará como tiempo extraordinario con su pago correspondiente. Si no se hace constar el número de horas fijas en el contrato, se considerará que al trabajador se le contrató con la jornada legal, jornada completa. Quiero manifestarles también que este tipo de contratación a jornada parcial también lo encontramos en la OIT, ¿sí? En la OIT, convenio 175 y la recomendación 182, que establecen, ya haciendo un resumen, lo siguiente. Los derechos y obligaciones de las partes son las mismas que en una relación a tiempo completo. La expresión trabajador a tiempo parcial designa a todo trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de un trabajador completo en situación comparable. La duración normal de la actividad laboral puede ser calculada semanalmente o en promedio durante un periodo de empleo determinado. No se consideran trabajadores a tiempo parcial a los trabajos a tiempo completo que se encuentren en situación de desempleo parcial, es decir, aquellos que estén afectados con una reducción colectiva y temporal de la duración normal de su trabajo. Por ejemplo, aquí en México, la cuestión del paro técnico, ¿sí? Mismo que siempre sabemos que debe ser de carácter temporal. Ya que estamos hablando de nuestro país, queremos decir que no tenemos una normatividad establecida para la contratación a tiempo parcial. Sin embargo, consideramos de mucha importancia, y sobre todo lo estamos viendo actualmente, de mucha importancia que se establezca la misma, que se implemente en nuestra legislación laboral, ya que sería un frente muy poderoso para disminuir esa carga tan terrible que tenemos, que es el desempleo y muchas veces la economía informal. Dar empleo estable a madres solteras, dar empleo estable a estudiantes que tienen la necesidad de trabajar para costear sus estudios, entre otras necesidades, dar trabajo estable para las personas mayores, las personas de la tercera edad, a efecto de abatir la fatiga cotidiana del trabajo y con las responsabilidades familiares, dar esta estabilidad a los trabajadores discapacitados, etcétera, yo creo que es lo más importante dentro de la figura de la contratación a tiempo parcial. Aunque en México existen muchas empresas que contratan a tiempo parcial sin estar reglamentado, este tipo de contratación en nuestra ley, consideramos que debería formar parte de la ley de la materia, pues es la gran oportunidad para que nuestro país enfrente la desocupación, la informalidad y que representan un verdadero lastre para nuestra sociedad, sobre todo
sobre todo la informalidad. Miren ustedes, el día de ayer estuvimos en un conversatorio internacional, 17 países, y casi todos se habló de la informalidad, casi todos se habló, y también se habló de otros aspectos. En algunos casos se habló de este tipo de modalidad, que es la contratación a tiempo parcial, y se habló también del teletrabajo. Sobre este último, queremos decir lo siguiente: este trabajo, teletrabajo o trabajo a distancia, no fue incluido, mucha gente lo considera parte del trabajo a domicilio. No, es total y definitivamente diferente. No vayamos a confundirlo. Este teletrabajo no fue incluido en las últimas reformas de la Ley Federal del Trabajo, tanto de 2012 como la del 2019. Desafortunadamente, con la pandemia del COVID-19, se ha visto la importancia de normar en nuestra legislación este tipo de trabajo. Más aún, considero que debería existir otra modalidad en las relaciones individuales de trabajo, formalizándose el contrato a distancia o teletrabajo, vulgarmente llamado, no me gusta decirlo así, home office, que ya en muchos países lo cuentan con este tipo de contratación. Quiero decirles que en la Cámara de Senadores de nuestro país existe un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como de estudios legislativos que pondrán a votación en el Pleno, que por su importancia nos vamos a permitir transcribir. Y nosotros esperamos que en el próximo periodo de sesiones, pues esta iniciativa, claro, con sus modificaciones, porque tiene bondades, pero también desaciertos, pues lleguen a formar parte de nuestra legislación. En México, en la actualidad, ahorita, se calcula que más de 1 millón de personas están trabajando desde sus hogares. Esta iniciativa establece un capítulo aparte del capítulo de trabajo a domicilio. Es el capítulo 12 bis y se titula Teletrabajo. Y son 5 artículos que por su importancia yo creo que tengo que mencionarlos. Ya terminaremos dentro de un rato. En cuanto al teletrabajo, se estableció el artículo 3, en el proyecto se establece, en el dictamen, perdón, de la Cámara de Senadores, se establece el artículo 330A y establece lo siguiente: será considerado como teletrabajo a la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y empleador. Para fines de esta ley, el teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador. Artículo 330b. El convenio del teletrabajo, por virtud del cual, estamos hablando ya de un contrato, por virtud del cual se establece la relación laboral entre el empleador y el teletrabajador, deberá considerar las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio, las responsabilidades de custodia de equipos, programas y manejo de información que en su caso les sean otorgados por el empleador, el procedimiento de solicitud, supervisión y entrega de trabajo a realizar, las medidas de productividad y seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador y demás disposiciones que establezcan las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que deben asumir las partes. En su artículo 330c se establece que el empleador debe promover el equilibrio de la relación laboral entre los teletrabajadores a fin de que gocen de un trabajo decente y de igual trato en cuanto a remuneración, capacitación, formulación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de la presente ley a los trabajadores presenciales que presten sus servicios en la sede de la empresa. Artículo 330 de las obligaciones y responsabilidades del empleador y del teletrabajador sobre salud, seguridad y previsión de riesgos profesionales por las actividades a desarrollar
fuera del lugar de trabajo utilizando tecnologías de la información y comunicación serán presenciales en una norma oficial mexicana, la cual debe considerar los derechos del trabajador como el garantizar el respeto a su intimidad y privacidad. Artículo 330E, es el último. Las autoridades laborales deberán establecer una red nacional de asesoría, promoción y fomento del teletrabajo entre organizaciones sociales privadas y públicas que facilite la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores en esta forma de organización laboral. La capacitación, adiestramiento y certificación de recursos humanos en materia de tecnologías de información y comunicación. La inspección, vigilancia y cumplimiento del marco normativo en teletrabajo. La cultura del teletrabajo para generar empleo y aumentar la productividad. Y como medida de implementación en caso de contingencias para garantizar la continuidad de operaciones a que se refiere la Ley General de Protección Civil. Fíjense ustedes, aquí se está hablando como medida de implementación en caso de contingencias para garantizar la continuidad de operaciones. Más actual no puede ser. Esperemos la aprobación de esta iniciativa, claro, con sus adiciones, con sus quitas, para mejorarlo y que pueda ser votada en el próximo periodo de sesiones y que forme parte de nuestra ley laboral, ya que el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo definitivamente estoy cierto que van a ser un gran alivio para esos lacres que existen en nuestro país, que son la informalidad por una parte, que es muy importante, y la desocupación por otra parte. Sobre todo esto segundo. Y creo que mucha gente desde sus hogares puede estar trabajando y mucha gente de los llamados grupos vulnerables también lo pueden hacer con estos dos tipos de modalidades que estoy incluyendo en este trabajo. Pues, estamos, por último, vamos a ver la cuestión de los trabajos eventuales y de planta, porque a ustedes les puede llegar mucho en cuanto a los contratos colectivos, individuales, que se trata de un trabajador eventual, que se trata de un trabajador de planta, y la realidad es que muy poca gente sabe la diferencia que existe entre este tipo de trabajos. Los trabajos de planta son todos aquellos que constituyen una actividad permanente y necesaria para los fines habituales de la empresa, la que son indispensables para la obtención de la productividad generalmente requerida. Por lo tanto, aquellos sin cuya ejecución no podría alcanzarse los fines normales de la negociación. Repito los elementos: la cuestión de permanencia, la cuestión de necesidad y la cuestión de que sean para los fines habituales de la empresa. Por su parte, los trabajadores eventuales son aquellos a los cuales les faltan las características antes señaladas o alguna de ellas, no constituyen o bien una necesidad permanente de la empresa, como la instalación o reparación de alguna maquinaria o la sustitución temporal de algún trabajador de planta. Este tipo de contratos son siempre de carácter temporales. Desde nuestro punto de vista, inexplicablemente, porque pues tal es el caso de los casos, por ejemplo, la prima antigüedad. Ustedes saben que la prima antigüedad solamente se otorgan a los trabajadores de planta y no a los eventuales. El artículo 162 de la ley establece que tendrán derecho a esta prestación los trabajadores de planta, es decir, quedan excluidos los trabajadores eventuales. En la cuestión de la PTU, se excluye a los trabajadores eventuales que no hayan laborado cuando menos 60 días en su ejercicio fiscal correspondiente. Claro, si no son eventuales y son de los llamados de planta, sí tendrían derecho a participar en las utilidades de esa negociación. Por último, para no cansarlos a ustedes, hablaré un poquito sobre el fraude en la contratación laboral. El Código Penal para la Ciudad de México, ante el Distrito Federal, establece que por fraude se entiende al que por medio del engaño o aprovechándose del error en que el otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero. En nuestro país
Los patrones han encontrado formas de explotar los servicios del trabajador mediante contratos de servicios profesionales de carácter civil, de comisión mercantil, de distribución, etcétera, a pesar de que se trata de verdaderos vínculos de trabajo, o bien constituyendo empresas prestadoras de servicios con el objeto primordial de defraudar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores en sus contrataciones. No son más que verdaderas simulaciones. Es necesario establecer la simulación de la relación de trabajo en nuestra legislación laboral, como ya se hizo, imponiendo cargas económicas a los patrones que incurren en la misma, en atención al espíritu que debe imperar en cualquier norma de trabajo, es decir, alcanzar el equilibrio, la justicia social entre trabajadores y patrones. Existe simulación de la relación de trabajo cuando el patrón celebra un contrato distinto al de trabajo, aparentando que los une una relación de carácter laboral. El legislador mexicano de 1970 previó con toda claridad este problema al definir al contrato individual de trabajo, manifestando que independientemente del nombre o denominación que se le dé a dicho contrato, es aquel en virtud de cual una persona le presta servicio a otra, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Muchas veces nos presentan un contrato de comisión mercantil, un contrato de prestación de servicios profesionales, arguyendo que no es trabajador. La carga probatoria, en este caso, como ya les dije, sería para el patrón, pero sin embargo, los juzgadores, al analizar dicha prueba, si consideran que existe alguna o algunas cláusulas donde se establezca una subordinación por parte del trabajador hacia el patrón, estaremos definitivamente ante una relación de trabajo. En este orden de ideas, un empleador podrá contratar a un trabajador mediante un contrato de prestación de servicios, de comisión mercantil, etcétera, pero si se demuestra, como acabo de decir, que existe el elemento característico de la subordinación, facultad de mando patronal y deber correlativo de obediencia por parte del trabajador, dichos contratos, a pesar de su denominación, serán verdaderos contratos de trabajo. Las autoridades, los trabajadores, los sindicatos, las federaciones, etcétera, deberán denunciar a aquel patrón que simule una relación de trabajo, sea cual fuere el giro de actividad, y deberá dar vista a la representación social, al Ministerio Público, para que inicie una averiguación previa y determine si dicha simulación constituye o no un delito. De igual manera, se deberá dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, entre otras instituciones, para los efectos legales correspondientes. Bueno, consideramos nosotros que sí es muy importante la cuestión de la duración de las relaciones de trabajo, ver los diferentes medios que existen en nuestra legislación laboral y cómo poder aplicarlos en un momento dado. Repito, la gran mayoría de los empleadores no tienen ni la menor idea de cómo emplear estos medios novedosos que se estableció en el año 2012, que es el periodo de prueba, que es la capacitación inicial, que es la temporada, etcétera. Consideramos nosotros que la gran mayoría son verdaderos trabajos, verdaderos contratos de trabajo, por un lado, y por otro lado, pues que no nos engañen con determinados contratos en donde se está simulando y que la realidad es que son verdaderos contratos de trabajo por existir la subordinación como elemento característico de la relación de trabajo. Por mí es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos días con un tema apasionante que es la huelga y la teoría de la huelga, la teoría y práctica de la huelga, donde se encierra toda la cuestión de la teoría de la huelga y su procedimiento ante la ley. Mucha gente manifiesta que este tema no es tan importante porque no existen huelgas en nuestro país. Bueno, eso fue en el régimen pasado. En el actual
estamos viendo y vamos a ver que cuando se cumpla con la voluntad mayoritaria de los trabajadores en todos los actos de carácter colectivo, eh, pues este fenómeno o esta actividad de la suspensión de labores será muy importante y tomará mucha fuerza en nuestro país. Hasta entonces, y muchas gracias, les agradezco mucho, muy amables. El judicial mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave